bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos siguiendo un estudio de las epístolas del apóstol Juan a las iglesias. Y en esta ocasión nos encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 2, y estaremos observando los versículos del 12 al 17. Así que le invito para que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, tenerlas listas ahí en el capítulo 2, Primera de Juan. Esto es las cartas de Juan, no el Evangelio. Capítulo 2, versículos del 12 al 17. El tema que he titulado: No ames lo que Dios aborrece. No ames lo que Dios aborrece, para los que apuntan. Vamos entonces a pasar a la lectura de la palabra, mis hermanos, y luego estaremos abordando el tema. Dice ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado en este día, Señor, de reunirnos como congregación, como iglesia, para exaltarte, para glorificarte, para reconocer tu nombre y exaltarte en todos nuestros caminos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por cada familia representada en esta iglesia, Padre amado. Gracias por los hogares, por los matrimonios, por los niños, por los jóvenes, bendito Dios. Gracias por tus misericordias hacia nuestras vidas, bendito Padre Celestial. Quisiéramos rogarte ahora, Señor amado, que tú nos ayudes a meditar en tu palabra, Señor, que tú puedas tomar nuestra mente, nuestro corazón y llevarlo cautivo a la obediencia de tu palabra. Señor amado, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Señor amado, te rogamos que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos instruya, nos hable. Que tu Espíritu Santo gobierne, Señor, nuestros corazones en este día. Y que tu palabra nos llame al arrepentimiento, Señor amado. Que tu palabra, bendito Dios, nos edifique. Que tu palabra, Padre amado, transforme vidas en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis hermanos, no ames lo que Dios aborrece, es el título de este día, y me gustaría empezar con una introducción. Se cuenta la historia que antes de que se inventaran las armas de fuego, los cazadores de osos en Siberia usaban una técnica bastante desgarradora para cazar los osos. Dice que ellos cubrían con hielo y miel varios filos de cuchillos o de navajas, de tal manera que cuando los osos se acercaban atraídos por el olor de la miel, ellos comenzaban a escarbar y a comerse la miel que había en ese bloque de hielo. A medida que ellos iban avanzando, obviamente llegaban hasta las cuchillas y sus bocas comenzaban a cortarse, sus garras comenzaban a cortarse, y poco a poco los osos se iban desangrando hasta llegar al punto de la muerte. Es la manera en que ellos cazaban en aquellos tiempos los osos. Pobres osos, hermanos. No se daban cuenta que en lo que ellos estaban deleitando en ese momento, al final acabaría completamente destruyéndolos.
Pero algo similar ocurre con el hombre, hermanos. Algo similar ocurre con el ser humano. Nosotros, el hombre cuando está alejado, apartado completamente de Dios, aprendemos a amar tanto los placeres de esta vida, aprendemos a deleitarnos en este mundo que nos parece una delicia y nos envolvemos en esas cosas sin darnos cuenta, hasta que al final empezamos haciéndonos daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. Si usted no me cree, le invito para que piense cuántos hogares han sido destruidos por causa de una infidelidad, cuántos jóvenes están perdidos por causa de las drogas y el alcohol, cuántas personas están enfermas a causa de los excesos que han tenido en sus vidas. Sin embargo, y a pesar de irse haciendo daño, por deleitarse y abrazar esa vida de desenfreno, aún continúan en lo mismo y lo que es peor, apartados completamente de Dios. Hermanos, a nosotros nos ha tocado vivir en una época llamada el posmodernismo. Todos nosotros vivimos en esta época y el posmodernismo es una filosofía que enseña que la verdadera felicidad consiste en hacer lo que a ti te da la gana, lo que tú deseas. Pero este posmodernismo, mis hermanos, es mejor conocido en las escrituras como mundanalidad. Mundanalidad. Y la mundanalidad es una filosofía de vida que pone los deseos por encima de todo, incluso de la voluntad de Dios. Eso es mundanalidad. Es una corriente, un pensamiento de vida que te incita a ti a vivir como a ti te parece, a tener vida y placer completamente apartado de la voluntad de Dios. Y cuando tú vives una vida devota a tus deseos, una vida devota a los placeres, entonces tú vas a obtener la felicidad que deseas. Eso es lo que el mundo te ofrece. Lo que esta filosofía no enseña es que al final de eso, tu vida acabará completamente destruida. Tu vida acabará completamente destrozada. Y en esto es en lo que Juan se va a enfocar en esta parte y en lo que él quiere advertirnos, que nosotros nos cuidemos como hijos de Dios de abrazar esa corriente, de abrazar ese pensamiento de vida, para que no terminemos mal, ya que muchos se han dejado envolver por esas cosas y lamentablemente han acabado apartados completamente del Señor y destruidos. Sin embargo, mis hermanos, nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios que es la verdad, tenemos luz por parte de Dios y nosotros ya no debemos andar en los placeres de esta vida. Tenemos la palabra de Dios, nuestra mente ha sido renovada, nuestro corazón ha sido transformado. Y en nuestro texto nosotros encontramos, por un lado, unas personas a las que es dirigida este mensaje, este mandato que el apóstol Juan da, inspirado por el Espíritu Santo, y por otro lado, el mandato que Juan da. Entonces empecemos, mis hermanos, en mi primer punto, mirando los receptores del mandato. ¿Quiénes son o a quiénes va dirigido este mandato que Juan va a dar más adelante? En los versículos del 12 al 14 vemos tres grupos diferentes de personas a quienes va dirigido este mandato que veremos más adelante. En primer lugar tenemos a los niños. Dice en el versículo 12 al principio, os escribo a vosotros, hijitos. Y en la última parte del versículo 13 dice, os escribo a vosotros, hijitos o niños, dependiendo de la traducción que ustedes tengan. Y la pregunta aquí es entonces, ¿quiénes son esos niños? ¿A quién se refiere el apóstol Juan cuando dice aquí, hijitos míos? A vosotros os escribo. Bueno, muchos opinan que se trata de niños de edad, niños que van a la iglesia, que son pequeños, que escuchan el evangelio. Y otra parte piensa que se trata de niños en Cristo, es decir, que son niños en la fe. Y mis hermanos, creo que esta carta de Juan, en esta carta tenemos varias evidencias para pensar que esta palabra hijitos trata más bien de niños en la fe, de niños espirituales, de personas recién convertidas. Entonces, estos niños son a los que Juan se dirige, niños, personas recién nacidas en la fe, les dice, a vosotros os escribo hijitos. ¿Por qué? Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Si tus pecados aún no han sido perdonados,
y tú vives todavía conforme a ese pecado o a los pecados, no eres hijo de Dios. Eres una criatura de Dios, pero no eres hijo de Dios. Tú vienes a ser un hijo de Dios, amado, cuando tus pecados te han sido perdonados. Vienes al arrepentimiento y el Padre te recibe como su hijo, ¿verdad? Ahora, este texto entonces apunta a los niños en la fe, personas nuevas en el Evangelio. Y en segundo lugar también tenemos, dice, a los jóvenes. En la mitad del versículo 13 dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y en la mitad del versículo 14 también dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y una vez más, creemos que estos jóvenes no se trata de jóvenes de 12, 13, 14 hasta 19 años. No. Un joven en la fe es uno que no es un recién nacido, es uno que ya lleva un largo tiempo en el camino del Señor, de tal manera que el texto dice que se trata de una persona que ya ha sido probado, ha sido tentado y ha mostrado firmeza espiritual, no cediendo a las tentaciones del maligno. Entonces es una persona que ya lleva un largo tiempo en la carrera de la fe, que tiene una fe fuerte, una fe sólida, que no es un recién convertido, no es un bebé. Y en tercer lugar, en el versículo 13 y 14 tenemos a los padres. Dice ahí, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y al inicio del versículo 14 de igual manera dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y este último grupo, mis hermanos, se refiere a personas que ya tienen un largo recorrido en el camino de la fe. Son personas maduras espiritualmente hablando. Son personas que ahora son capaces de discipular, de instruir a los niños en la fe y a los jóvenes en la fe. Lo que se conoce como padres espirituales. ¿Ustedes han escuchado? Por ahí dicen, yo tengo un padre espiritual o tengo mis padres espirituales en la iglesia. Personas maduras en la fe, no de edad específicamente, que tienen un largo recorrido en el camino del Evangelio, conocen la palabra de Dios, personas de buen testimonio que comienzan a instruir a otros en el camino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar con estos tres grupos mencionados acá, mis hermanos? Bueno, primeramente que la familia de Dios es muy diversa, ¿verdad? En la iglesia, en la congregación, hay niños en la fe, a los cuales los más maduros en la fe deben ayudar a establecerse y a seguir perseverando. Hay jóvenes en la fe que ya han vencido algunas batallas, que siguen día a día con la gracia de Dios esforzándose para no pecar. Y hay ya personas maduras en la fe, firmes en su convicción. Y la idea, hermanos, la dio también el escritor a los Hebreos, esta idea en el capítulo 5, en la carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 12, el escritor dijo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y luego continúa diciendo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sí ve la idea? Y luego en el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Personas maduras en la fe que han creído en su mente, han creído en su corazón en el Evangelio y comienzan a vivir una vida de ejemplo sujetos a la palabra de Dios. Es lo que plantea más o menos el apóstol Juan y lo que el escritor a los Hebreos también nos enseña aquí. Ahora, lo que debemos resaltar aquí, mis hermanos, es que el apóstol Juan en nuestro texto base va a tratar o va a traer un mandamiento, y tanto para niños como para jóvenes o como padres espirituales. Es decir, mis hermanos, que este mandamiento no tiene que ver con si tú eres un recién nacido en la fe, no tiene que ver si tú eres un joven que recién va caminando un par de años en el Evangelio, o no tiene que ver con si tú eres una persona madura en la fe. Este mandato que el apóstol Juan va a dar, inspirado por el Espíritu Santo, nos concierne a todos. Nos concierne a todos. Es lo que el apóstol Juan nos va a decir en esta carta. Por otra parte,
mis hermanos, nosotros sabemos también que hay personas que han tenido un recorrido en el camino de la fe. Son los que Juan menciona aquí como jóvenes en la fe, y creen que como han vencido algunas batallas, ya tienen que bajar la guardia, ya no tienen que seguir perseverando. Pero no debemos olvidar lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, que el que mire que esté firme, mire que no caiga. O sea, si tú has vencido algunas batallas en tu vida de cristiano, el tiempo que tú lleves, no bajes la guardia, sigue perseverando, porque el que piense que esté firme, mire que no caiga, dijo el apóstol Juan. Pero Juan va a decir ahora, mis hermanos, nos muestra que un verdadero cristiano no solamente debe empezar bien la carrera de la fe, sino que debe terminar bien también la carrera de la fe. Entonces el apóstol Juan menciona estos 3 grupos en la familia de la fe. Es a usted de identificar en cuál de ellos se encuentra. Y eso no tiene que ver con los años que usted lleve viniendo a una iglesia. Porque usted puede llevar 20, 30 años viniendo a una iglesia y ser un bebé espiritual. O alguien que ha caminado un poquito en la fe y se ha quedado estancado. Y hay otras personas que llevan menos tiempo en la iglesia y han crecido de una manera mayor, que son incluso padres espirituales de otras personas. Entonces es a nosotros identificar en qué grupo nos encontramos, pero sin perder el norte de que este mandato que el apóstol Juan nos va a dar nos concierne a todos. Entonces pasemos ahora a ver en el segundo punto el mandato que el apóstol Juan trae, y eso lo encontramos en el versículo 15. Y creo que aquí está el meollo del asunto. Dice Juan en el versículo 15 de nuestro texto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese es el mandato. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué quiere decir Juan con esto? ¿Acaso significa que nosotros no debemos amar este mundo en el que estamos? ¿No debemos tener cuidado del planeta Tierra donde nos encontramos? Porque no amemos al mundo, puede parecer que dijera esto, ¿verdad? Es importante conocer esto, mis hermanos, ya que la palabra mundo se utiliza en esta primera carta de Juan al menos unas 17 veces que Juan menciona. Pero en 4 de ellas tienen una connotación distinta. Yo quiero que usted pueda verlo conmigo. Por ejemplo, en el capítulo 4, Juan hace referencia a la palabra mundo con referencia al planeta Tierra, a este mundo donde vivimos. En 1 de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes en este mundo, le dice, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces aquí se refiere a mundo, al planeta donde vivimos. Luego en otro pasaje menciona la palabra mundo como referencia a la humanidad caída. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:9 dice ahí: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Más o menos paralelo a lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose a la raza humana, al hombre que está caído y muerto en sus delitos y pecados. Y luego tenemos otro pasaje en 1 de Juan que sugiere que mundo también puede referirse a los gentiles, es decir, a personas no creyentes, no cristianas. Dice ahí 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si ves, es necesario entender a qué se está refiriendo Juan cuando dice aquí, no améis al mundo, porque mundo tiene muchas connotaciones. Pero la palabra mundo en nuestro texto, en los versículos 16 y 17, tienen una connotación distinta. No se refiere al planeta en el que vivimos, no se refiere a la humanidad caída y mucho menos a los gentiles. Cuando el apóstol Juan nos dice aquí, no améis al mundo, lo que él quiere transmitirnos, o la idea que él tiene es que no amemos al sistema de pensamiento de la vida que este mundo quiere implantar. Ahora, si mundo aquí se refiere al sistema de vida, a un pensamiento de vida, ¿qué caracteriza ese pensamiento de vida? ¿Qué es lo que caracteriza ese mundo a lo que Juan está haciendo referencia? La respuesta la encontramos en el versículo 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En qué consiste este mundo al que estamos llamando a no amar, sino más bien a apartarnos? En los textos que leímos tenemos dos palabras, mis hermanos, que describen este pensamiento mundano. La primera es deseos o pasión y la segunda es voluntad. La primera palabra es deseos o pasión y la segunda es voluntad. Dice allí todo lo que hay en el mundo, los deseos, o en otras traducciones dice las pasiones de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y más adelante en el versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. Y en la segunda palabra dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, por un lado tenemos deseos y por otro lado tenemos voluntad. Son las dos palabras que debemos remarcar aquí, son dos palabras claves. Mundo en este texto entonces se refiere a una filosofía de vida que pone los deseos del hombre por encima de la voluntad de Dios. Una filosofía de vida que pone los deseos del hombre por encima de la voluntad de Dios. Entonces, hermano Luis, usted me está diciendo que los deseos que nosotros tenemos son malos. No estoy diciendo eso. Nuestros deseos no son malos. De hecho, Dios fue quien nos los dio desde el inicio. Dios nos dio deseos a nosotros. Nosotros miramos y deseamos, ¿verdad? Lo que estamos diciendo aquí es que existe una filosofía de vida que permea este mundo completo, que enseña y que promueve que la verdadera libertad consiste en poner tus deseos por encima de la voluntad de Dios. Y eso es malo. Eso es pecado. Por ejemplo, mis hermanos, todos tenemos el buen deseo de comer. Nos encanta comer, a unos más que otros, y eso se nota, ¿verdad? Todos tenemos ese deseo de comer. Es un buen deseo. Pero ¿qué sucede cuando mi deseo de comer está por encima de la voluntad de Dios? Se convierte en glotonería. Y la glotonería es considerada como un pecado en la Escritura. ¿Se da cuenta? En Proverbios 28:7 dice, el que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Y en el Proverbio 23:20 dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecen y la somnolencia se vestirá de harapos. El alcoholismo es pecado, la glotonería también es pecado. Comer en exceso. Y cuando tú eres un glotón, pones tus deseos por encima de la voluntad de Dios y pecas. ¿Y qué decir, mis hermanos, del deseo sexual que Dios ha puesto en nosotros? Es algo bueno. Dios lo creó para deleitarnos en el marco referencial del matrimonio. Dios nos los dio, Dios lo puso allí. Pero ¿qué sucede cuando mi deseo está por encima de la voluntad de lo que Dios ha establecido? Entonces se convierte en fornicación, se convierte en adulterio, se convierte en pasiones desordenadas. Y ahí pecamos contra el Señor. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 5 ya tocó este punto. Y les decía a los colosenses, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. La impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, poner mis deseos sexuales por encima de la voluntad de Dios es pecado. Y es la filosofía de vida que este mundo está promoviendo hoy en día. Tú tienes que probar. Tú tienes que hacerlo. No pasa nada. Disfruta de la vida. Hay una sola. Se han escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Eso es poner tu voluntad por encima, o tus deseos por encima de la voluntad de Dios. Estamos viendo aquí cuál es el problema, mis hermanos, del mundo, que es esa filosofía. Y cuando uno pone esos deseos por encima de la voluntad de Dios, se convierte en un ídolo, porque entonces tú comienzas a amar aquello que estás haciendo. Una vez escuché algo que decía que por qué nosotros no podemos dejar a veces de pecar. Por lo menos cuando estamos en el mundo, ¿por qué no podemos dejar de pecar? Porque ese gozo, eso que hacemos está tan arraigado en nuestro corazón que comenzamos a idolatrarlo. Comenzamos a anhelarlo.
se convierte en un ídolo en nuestro corazón. Y luego es difícil dejarlo, porque se ha convertido en un ídolo, está ahí presente. Y tú quieres más y más. Y como dice la palabra, los ojos no se cansan de ver. Y continuamos y continuamos. Es entonces a esto a lo que se refiere el apóstol Juan cuando dice aquí: no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Saben qué es lo interesante, mis hermanos? Que esto no es nuevo. No es nuevo ahora y no es nuevo en los tiempos de Juan. Esto ya pasó desde el principio, desde el Génesis. Esto ocurrió desde el Edén. Muchos estudiosos han llegado a la conclusión de que Juan está haciendo alusión a una realidad que pasó ya en el Edén, haciendo un paralelismo entre aquello que pasó allí en el Edén. Mire lo que dice en Génesis. Volvamos al Edén, al inicio de todo. Génesis 3, y vamos a hacer un poquito de teología para poder entender este punto. Dice Juan 3, versículo 6, después que Satanás vino y comenzó a engañar a Eva con sus palabras, ¿verdad? En Génesis 3, versículo 6, dice que: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Y dónde viene el paralelismo con Juan? Dice que Eva vio el fruto y dijo: es bueno para comer, deseos de la carne. Dice que era agradable a los ojos, deseos de los ojos. Y que era codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria de la vida. Y continúa el texto y dice que ellos vieron y tomaron el fruto y comieron. Ahora, la pregunta ¿es que había algún problema en que ellos se deleitaran viendo los frutos que Dios creó en el Edén? Viendo las cosas que el Señor hizo. Sería una contradicción porque, de hecho, la palabra Edén significa deleite en el original. Dios puso ahí al hombre y a la mujer para que ellos se deleitaran de la creación de Dios, para que ellos miraran y anhelaran comer los frutos. En ese sentido no había ningún problema con Adán y Eva. El problema es que ellos pusieron sus deseos por encima de la voluntad de Dios o por encima de lo que Dios había dicho. Porque mire lo que dice más adelante en Génesis 3, versículos 2 y 3. Génesis 3, versículos 2 y 3. Cuando la mujer está teniendo esa conversación con la serpiente. Eva le responde, dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios nos lo ha dado para que nos deleitemos y comamos en él. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces había un mandato de Dios ahí, una voluntad que tenían que cumplir. ¿Lo puede notar? Pero Adán y Eva pusieron sus deseos por encima de la voluntad de Dios. Y el paralelismo entre Génesis y lo que Juan está diciendo continúa, porque veremos más adelante en el capítulo 5 de Juan, cómo el apóstol Juan dice que quien opera esos malos deseos en el mundo es Satanás. ¿Y quién era el que estaba influenciando a Eva para que pecara contra el Señor? La serpiente antigua, Satanás. Entonces, por eso yo le decía que esto no es nuevo. Esto está ya desde el principio ocurriendo. En conclusión, mis hermanos, de este segundo punto, la palabra mundo es un sistema de vida que promueve la idea de que tus deseos van primero antes que la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero por las Escrituras nosotros sabemos que Satanás está detrás de todo esto. Si usted escucha hoy en día la ideología de género, el movimiento que hay feminista en el mundo, todo eso está Satanás atrás. Está nuestro corazón pecaminoso, el corazón pecaminoso del hombre, de querer tener más deleite, más placer, pero está también Satanás detrás de todo esto, influenciando en aquellas personas. Y mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios 11:3, a la iglesia hablando. Les dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y creo que ese mensaje es para todos nosotros, hermanos. Tengamos cuidado de no dejarnos influenciar por las corrientes de este mundo, de las cuales Satanás está detrás, para que nuestras mentes se desvíen de lo que Dios ha dicho en su palabra y terminemos desviados y perdidos. Ahora, hermanos, si así es como lo enseña la Biblia, nosotros
podemos concluir que cualquier cosa puede convertirse en mundanalidad. Cualquier cosa. Por ejemplo, el deseo o el anhelo de terminar una carrera. Eso puede convertirse en mundanalidad si tu corazón está puesto en que yo quiero acabar mi carrera para que los demás vean cómo yo me supero. O quiero tener una carrera para ganar mucho dinero y no me falte nada. Si tu corazón está puesto en esa idea, estás actuando mundanamente. Porque nosotros como cristianos estamos llamados a hacerlo todo para la gloria de Dios. No para que nos vean, no para tener más. Ahora, no es malo que te superes, no es malo querer una carrera, es bueno, gloria a Dios. Pero tu deseo, si está distorsionado, es pecado y se convierte en mundanalidad, porque es lo que el mundo hace. Los hombres que tienen carreras que son del mundo, lo hacen para que los demás los vean, para sentirse superior al que trabaja en otro trabajo que no es el mío, ¿verdad? Entonces, hermanos, no debemos pensar que solo la fornicación, el adulterio, las borracheras es mundanalidad. Incluso el deseo de un hombre ser nombrado pastor para que los demás lo aplaudan y lo reconozcan y le den palmadas en la espalda, también se convierte en mundanalidad. Si ese pastor está subiéndose al púlpito con esa idea, está completamente equivocado. Completamente equivocado. Porque está buscando fama, está buscando aprobación, atención de los demás. Y eso se convierte en vanagloria. Quiere ser vanaglorioso de lo que tiene. Mundanalidad puede ser cualquier cosa, mis hermanos, incluido orar, ayunar y dar limosna. ¿Sí sabían? Si no, vaya conmigo a Mateo 6, versículo 1, de boca de nuestro mismo Señor Jesucristo. Se puede convertir en mundanalidad, cosas que son piadosas y que nosotros estamos llamados a hacer. Orar, ayunar, dar limosna, se puede convertir en mundanalidad cuando se hace de una manera equivocada. Mateo 6, versículo 1, en adelante. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuídense de no practicar, su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Vanagloria. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que da tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y versículo 5 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Entonces, ¿sí se da cuenta cómo incluso orar, dar limosna y ayunar puede convertirse en mundanalidad? Es muy sutil, mis hermanos. Y es eso se llama vanagloria. Como algo tan piadoso puede convertirse en mundanalidad cuando lo hacemos con una perspectiva equivocada, mis hermanos. Es por eso que aquí el Señor nos dice a nosotros, cuídense de no hacer esto para ser vistos por los hombres. No lo hagan. Todo lo que nosotros hagamos, sea en secreto, sea en público, debemos hacerlo para glorificar el nombre del Señor. Que su nombre sea glorificado, no el mío. El mío mengue y el Señor crezca. Dicho esto, entonces, mis hermanos, entendemos que lo que Juan está diciendo es que no importa en qué grupo de creyentes tú te encuentres. Eres nuevo en la fe, llevas un tiempo en la fe y estás mucho tiempo en la fe, eres un padre espiritual, el mandato va dirigido para ti también. Cuídate de los atractivos de este mundo. Cuídate de este mundo que te ofrece muchos atractivos. Cuidémonos de no caer en la trampa de poner nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios. Y para ir terminando en el punto 3, vamos a mirar 2 razones que el apóstol Juan nos da para que nosotros podamos enfocarnos en lo que Dios quiere, para que nosotros no amemos lo que Dios aborrece. La primera razón tiene que ver con procedencia.
En el versículo 16 dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, del sistema, ya saben, mundo, sistema, filosofía que pone tus deseos por encima de la voluntad de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, debes cuidarte de los atractivos de este mundo, de la filosofía que este mundo promueve, porque si tú procedes de Dios, si tú has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y tu procedencia viene de Él. Juan en esta misma carta se refiere a los creyentes varias veces como nacidos de Dios. En esta carta de Juan, tu vida espiritual, lo que tú ahora eres, lo que Dios te ha permitido hacer, procede de Él. Por lo tanto, las cosas que están en el mundo ya no te competen a ti. Ya no tienes que estar involucrado en esas cosas, porque tu procedencia ahora viene del Padre y tú debes hacer lo que al Padre le agrada. ¿Verdad? Y por eso la advertencia de Juan en el versículo 5, cuando dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú amas al mundo, los deleites del mundo, los placeres del mundo, y te sigues envolviendo en ellos, déjame decirte que tú no eres cristiano, porque el enfoque de la carta de Juan es ese. Es comprobar a través de lo que él está diciendo, identificar, reflexionar, meditar, si tú eres cristiano o no. Y dice que si tú amas más al mundo que hacer la voluntad de Dios, tú no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. El amor del Padre no está en él. Esa es la primera razón. Entonces, procedencia. Y la segunda razón es permanencia. En el versículo 17 dice el apóstol, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Porque todo lo que hay en este mundo no procede de Dios. Por lo tanto, no consiste con nuestra naturaleza. Nosotros tenemos una nueva vida, otro enfoque, otra perspectiva. Pero además esas cosas no permanecen. No permanecen. Esas cosas son pasajeras y no tienen sentido que tú te envuelvas en ellas. Llegará un día, mi querido hermano, mi querida hermana, en que nosotros estaremos postrados en una cama, ancianos ya, viejitos, donde nuestros placeres, nuestros deseos, nuestros anhelos se habrán acabado. A muchos tendrán que entubarnos para alimentarnos por tubos. Todos nuestros deseos, todo lo que dominaba nuestra mente, nuestro corazón, todas esas cosas se acabarán, pasarán. Es por eso que tú no debes dejarte de envolver por los atractivos de este mundo, porque todo eso es pasajero. Todo eso pasa en esta vida. Y eso es como un veneno que si tú vas disfrutando, es como un caramelo. Te vas deleitando, pero así como el oso, al final terminarás muerto. Terminarás destruido completamente. Ahora fíjese en el contraste, dice en el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos no permanecen. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para ir concluyendo, mis hermanos, ya hemos dicho que Juan no se refiere a mundo con el planeta donde vivimos. Nosotros debemos amar y cuidar este planeta. Tampoco se refiere a la humanidad caída, ni tampoco a los gentiles, a personas que no conocen a Dios. Juan se refiere a este sistema de vida que está influenciado por Satanás y que se caracteriza en poner tus deseos y tus deleites por encima de la voluntad de Dios. Ahora, las personas, mis hermanos, que no tienen a Cristo, que no conocen el Evangelio, que no tienen a Dios, están cegados a esta realidad. Y por eso ellos viven como viven. Por eso viven dándole la espalda a Dios y poniendo sus deseos por encima de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pero nosotros, mis hermanos, hemos llamado a ser luz. Nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón. Y debemos vivir conforme a esa luz que tenemos y ya no debemos andar más en tinieblas. Debemos apartarnos de esas cosas. Entonces, mis amados hermanos, debemos analizarnos. Yo te invito, allí donde estás sentado, a que puedas reflexionar. ¿Estás amando lo que Dios aborrece? ¿Estás amando hacer más tu voluntad que la de Dios? Piensa bien, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad
con Dios. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, analicemos, meditemos, reflexionemos en nuestro corazón. ¿Es que estoy amando a hacer lo que Dios me manda hacer? ¿O es que me cuesta y a veces prefiero pasar y hacer mi propia voluntad? Reflexionemos, mis hermanos. Si tú estás amando más las cosas de este mundo, te estás engañando y posiblemente no eres un hijo de Dios. Y debes arrepentirte y rogarle a Dios que te perdone y cambie tu corazón. Debemos meditar y debemos cuidarnos de no caer en la mundanalidad, mis hermanos. Porque lamentablemente, y es muy triste decirlo, en muchas iglesias evangélicas se ha colado ese pensamiento mundano. Se ha colado mucho. Y quiero darles algunos ejemplos. Por ejemplo, por ahí se escucha de matrimonios cristianos, entre comillas, que hablan de divorcio. Esa palabra no debería estar en nuestro vocabulario cuando tú eres cristiano. El día que tú te casas, que eres cristiano, esa palabra debe quedar afuera de nuestro diccionario. No existe, porque Dios ha dicho en su palabra que la muerte solamente podrá separar esa unión cuando lo haces en Cristo. Ahora, nosotros sabemos y entendemos que hay situaciones donde el divorcio es permitido en la Escritura. Cuando hay maltrato, cuando hay engaño, abusos, puede haber esa opción. Y aún así el Señor dice, si puedes perdonar, perdona. Pero en la iglesia cristiana hoy en día se escucha mucho divorcios en familias cristianas. Y eso no es bíblico, no es bueno. Porque eso es poner tus deseos por encima de la voluntad de lo que Dios ha dicho. Entonces se convierte en monalidad. En muchas iglesias existe también el machismo. Hoy en día abarca más el feminismo. ¿Y qué es el feminismo? Poner tus deseos por encima de la voluntad de Dios. Dios ha llamado a las mujeres a que sean sujetas a sus esposos y respeten a sus esposos. La mujer de hoy en día quiere estar por encima del esposo y mandar al esposo. Quiere poner su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y en muchas iglesias se permite eso. Y eso es mundanalidad. ¿Y qué decir del aborto, mis hermanos? Que está hoy día permeando todo este mundo. Mujeres que desean abortar porque quedaron embarazadas antes del matrimonio y ahora quieren arreglar las cosas quitándole la vida a un niño que está en su vientre. ¿Por qué en lugar de eso no pones primeramente el hacer la voluntad de Dios, formar un matrimonio, un hogar y después pasar a lo que sigue? ¿Verdad? Es personas que ponen su deseo por encima de la voluntad de Dios y como dijo alguien por ahí, en lugar de abortar lo que van a hacer, ¿por qué no aborta las ganas de tener placer? En lugar de abortar lo que van a hacer, ¿por qué no aborta las ganas de tener placer? Deberías pensarlo antes y sujetarte a lo que Dios dice, formar un matrimonio, formar un hogar y después que venga lo que tiene que venir. ¿Y qué hablar, mis hermanos, de la fornicación? ¿Cuántas iglesias no has escuchado de jovencitos que han estado incluso en ministerios y han terminado en fornicación, teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio? Todo ese pensamiento mundano, todo ese sistema de vida se ha colado en las iglesias evangélicas hoy en día. Y nosotros debemos tener cuidado de no caer en ese error. Nosotros debemos tener cuidado y buscar de la palabra de Dios, buscar de la guía del Señor. Y nosotros, los más adultos, debemos estar aconsejando a los más jóvenes. Debemos estar siendo de ejemplos para ellos con hogares sólidos, hogares firmes, hogares bíblicos, para que ellos sigan en esa generación siguiente, ellos sigan forjando lo mismo en sus vidas. Debemos ser de ejemplo. Por eso yo les decía que debemos examinarnos. Y es por eso que Juan nos dice, seas niño, seas joven en la fe, seas un hombre ya maduro en la fe, ten cuidado de no caer en las cosas de este mundo, cuídate de sus atractivos, examina tu corazón y no cometas ese error. Y tú, tal vez, querido amigo o amiga que estés aquí, que nos estén escuchando,
Si tú todavía no te has sometido al señorío de Cristo, considera lo que hemos dicho. Vivir una vida devota a los deseos y a los placeres de este mundo te va a llevar a la destrucción. Aquí en este mundo y cuando el Señor venga a pedir cuentas de lo que hayamos hecho en esta tierra, porque estaremos completamente alejados de Dios. Es por eso que tú tienes que pensar, lo que tú estás bebiendo, lo que el mundo te ofrece, es como beber agua de un pozo estancado. Y Cristo vino a ofrecer el agua de vida eterna para ti. Amén. Por eso mejor te animo a que busques de Cristo. Te invito a que tú le pidas a Dios allí donde estás sentado, que quite esa venda de tus ojos y te ayude a correr hacia Él y te permita contemplar su amor, contemplar su gracia, su misericordia y que tú quedes atraído por ese amor. Porque la única manera, mis hermanos, que vamos a poder quitar eso arraigado que tenemos en nuestro corazón, eso que estamos amando, que es pecado, es sustituirlo por otro amor. Y ese es el amor de Cristo. Si tú no sustituyes ese amor, ese deleite que tienes por las cosas de este mundo, por el amor de Cristo, te será muy difícil dejarlo. Por eso yo te invito a que te acerques a Jesús. Escucha, los deseos no son malos, pero poner tus deseos por encima de la voluntad de Dios, eso es malo, porque te constituyes enemigo de Dios. Por eso yo quiero decirte lo que la Biblia dice en la carta a los Romanos. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y es por eso que necesitamos un Salvador. Y hace 2000 años vino un hombre llamado Jesucristo a morir en una cruz. Dios mismo, hecho hombre, vino a morir en una cruz para pagar la deuda de nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Y para que tú comiences a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, acércate a Él confiadamente. Y tú, mi hermano, que ya eres cristiano, que llevas un tiempo en la iglesia, si tú has pecado, si tú sientes que le has fallado a Dios, hoy es el día de arrepentimiento. Ven al Señor, confiesa tus pecados delante de Él. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nos dijo Juan. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, en la condición que tú te encuentres, yo te quiero invitar hoy, ven a Cristo. Ven a Cristo, pon tus cargas, tus luchas, tus dificultades, tus pecados delante de Él y deja que el Señor obre en tu corazón. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tu nombre sea bendito, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Señor. Queremos darte gracias por este tiempo, oh Dios, que hemos podido meditar en tu palabra. Gracias, bendito Señor, por llevarnos por medio de esta carta del apóstol Juan a meditar en qué condición se encuentra nuestro corazón, Señor. Tal vez algunos apartados, tal vez algunos deleitándose en las cosas de este mundo. Tal vez algunos ni siquiera han venido a ti, Señor, ni te conocen o han escuchado de ti, pero no han tenido una experiencia contigo, Señor. Sea cual sea la situación, oh Dios, te rogamos, ten misericordia. Te rogamos, perdona nuestros pecados, Señor. Limpia tú nuestro corazón de toda maldad. Y como decía el salmista, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu recto delante de ti, Señor, para que entonces comencemos a amar tu palabra, para que entonces comencemos a amar tu voluntad y nuestros placeres y deleites vayan menguando en nuestro corazón, para que Cristo viva y sea glorificado en nuestro cuerpo, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.